en la transición energética global. En este espacio se hablará sobre el financiamiento de la transición energética. Para acompañar, Gustavo Racanino, director ESG de Energía, Pablo Peiteado, gerente de Banca Empresa Santander Argentina, Carolina Chu, Team Leader Portfolio Management, crédito mayorista en Banco Galicia, Virginia Schneider, especialista senior en energía del Banco Interamericano de Desarrollo, Lucía Spinelli, especialista senior en energía del World Bank. Moderará el panel la licenciada Micaela Carlino, miembro de la Fundación Torcuato Di Tella. Bueno, a todos, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de financiamiento. A nivel mundial se habla de órdenes de magnitud de inversión de 3.5 billones de dólares por año entre el 2023 y el 2030 para lograr la transición energética. Cuando traducimos eso a Argentina, estamos hablando de órdenes de magnitud significativos. Y eso plantea un desafío de cómo avanzar. Durante el día estuvieron conversando sobre los desafíos que hay desde el punto de vista técnico y hacia dónde puede ir la transición. Ahora nos ponemos a conversar sobre cómo financiar esa transición. Entonces, la primera pregunta que tengo para Lucía, desde el punto de vista de la banca multilateral, ¿cuál es el rol que puede jugar en la transición energética? ¿Cuál crees que es, cuáles son los principales temas en los cuales la banca puede contribuir a esta transición? Gracias a todos por la invitación y también supongo que me agradecerá a Virginia porque me toca a mí decir primero que financiar todo esto. Pero está claro que la banca multilateral no tiene la capacidad y tampoco el rol de financiar todo eso. Durante los distintos paneles del día de hoy se fue hablando de distintas tecnologías y de distintas cuestiones y obviamente hay bastante campo por delante en distintos aspectos, todo eso tiene un costo, pero bueno, los multilaterales haremos un aporte, pero sin duda no va a ser comprar la cuenta para todos, eso nos excede un poco, pero bueno, más allá de eso, ¿cuál es el rol de la banca multilateral? Bueno, ustedes saben, nosotros trabajamos con los países apoyando los sistemas de desarrollo en distintos temas, y los temas que tienen que ver con cambio climático están en la agenda hace ya unos cuantos años y se trata de trabajarlos de dos miradas, ¿no? Una mirada específica sectorial y una mirada transversal. Entonces, un rol importante es darte cuenta, digamos, ayudar en la discusión, tratar de darle al tema el espacio que tiene el sector, pero también abrir la mirada hacia otros sectores y incorporar esta dimensión del cambio climático en otros sectores que no son tal vez los tradicionales que tienen que ver con esta disciplina. Entonces, en lo que tiene que ver con el sector energía, el banco trabaja en distintas áreas y siempre los proyectos que los países quieran llevar adelante que tengan una dimensión climática son muy bien vistos y por ende es muy probable que sean mayores, que sean más fáciles de apalancar con donaciones o con otros fondos que van más allá de los fondos propios de los multilaterales, y también que su aprobación sea mucho más sencilla, ¿no? Cada banco tiene su carta orgánica, por ejemplo, el Banco Mundial, por sus orígenes,
no está en condiciones de financiar nuclear, por decir algo, pero digamos, los renovables obviamente de sus orígenes no estaban, así que no es un tema que esté, pero hoy sí es un tema que está en la agenda y cualquier país que quiera llevar adelante un proyecto de renovables o que tenga que ver con cambio climático, sabe que ya eso es una puerta de entrada. Dicho esto, el trabajo propio del banco no necesariamente va a ser financiar el proyecto per se, porque de nuevo no es tanta la plata que está en juego, y segundo, trabajamos con los países y con los gobiernos en lo que es la parte del Banco Mundial. Después el Banco Mundial tiene también otro grupo que se llama IPC o la IPC, que no se trabaja más financiando al sector privado, pero la parte del Banco Mundial que trabaja con el sector público, al trabajar con los países, lo que también apoya mucho es el crear ese ecosistema que hace falta para que estas cosas puedan darse, y ayudar también a apalancar recursos, ¿no? Recursos que el sector privado puede traer por sí mismo, pero que puede traer algún riesgo, o que puede ver algún riesgo en algunos países que tienen un mayor nivel de riesgo por motivos varios, y entonces el banco puede ayudar, ya sea a generar un ecosistema un poco más estable, o a mitigar riesgos de los actores privados para que todos se sumen a una misma dirección, ¿no? Es un poco lo que mencionaba en el panel anterior, Luca, con el rol de la Unión Europea en el tema del minería, ¿no? Pero bueno, un poco ese es el rol que tiene esta agenda. Y para el caso de energía, el foco claramente es ahora en energía, digamos, la transición, pero también entendiendo no solamente la generación, sino toda la dimensión de eficiencia energética, que cumple un rol muy importante y que también tiene que tener su lugar en la agenda de transición. Gracias, Lucía. Recién mencionabas un tema que es el rol del sector público. Virginia, ahí mi pregunta es, desde el punto de vista del BID, ¿cuál es el rol que debiera tener el sector público en la articulación y promoción de mecanismos financieros para esta transición energética? Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias. La invitación del CACME, que acá hay parecidos aquí. Un placer estar con ustedes y a los panelistas por compartir este tema conmigo. Como bien contaba Lucía, obviamente las multilaterales, y acá tengo justamente unos números para confirmar lo que decía Lucía, en el rol del financiamiento, la necesidad de inversión son unos 185 mil billones por año que hay. Estamos hablando de energía, transporte, agua, saneamiento y telecomunicaciones. Esto es anual. De esto, lo que pueden aportar las multilaterales, como el Banco Mundial, el BID, el GAP, estamos hablando de que son 6.5% anuales. O sea, imagínense, y de esto el BID un 2.5%. ¿Sí? Entonces, realmente, el rol nuestro como multilaterales no es realmente el financiamiento en sí, sino todo lo que empuja, todo lo que trae consigo una multilateral, el desarrollo y apoyo con cooperación técnica o apoyo técnico directamente. Y justamente también, como el sector público, por la situación de déficit fiscal que presentan muchos de los países de la región, incluido por supuesto Argentina, necesita de la inversión del privado. Y para que el privado invierta, como ustedes saben, lo que son el privado, que están en más que yo, se necesitan tener las condiciones necesarias. Entonces, en ese sentido, nuestro rol es poder apoyar de la mano, obviamente, de los gobiernos, porque en nuestro caso, justamente la estamos del lado público, de la multilateral, es apoyar a crear necesarias en temas de regulaciones que sean claras, que sean transparentes. Obviamente en Argentina, cosas que va a tener que resolver en el corto y mediano plazo para poder avanzar en lo que son las inversiones del sector privado, que me llamó la atención, recién se mencionó en el panel 3, pero es un tema de tarifas y subsidios, y es algo que lo cual las multilaterales pueden ayudar junto con organizaciones muchas empresas acá a pensar cómo se puede destrabar y mejorar ese tema para que las empresas del sector privado vean señales claras de que van a recuperar sus inversiones y que el mercado va a tener cierta estabilidad. Y otros temas que nosotros también podemos desde nuestro lado aportar, legal, regulatorio, ya lo mencioné. También pensar en nuevos instrumentos financieros, modificándolos y adaptándolos a las necesidades de distintos países, con distintas flexibilidades.
también pensar en temas que hay que cambiar, que ajustar, como se mencionó hoy, por ejemplo, regulación en transmisión, que es un cuello de botella muy importante para la Argentina. Y ahí, en este tema, por ejemplo, los invito a todos, a quienes estén interesados, a que se haga una discusión sobre ese tema. Vamos a estar trabajando probablemente a principio del año que viene con algunas instituciones, y obviamente abierto a todos, porque debe ser un tema que todos van a aportar para avanzar en el sistema de transporte y cómo la regulación debe abrir las puertas a que el sector privado pueda invertir, porque el sector público solo no lo va a poder hacer y no va a poder alcanzar el nivel de inversiones que se necesita para que el transporte de energía eléctrica haga los avances de las inversiones que se precisan en líneas de 132, 200 y 500. Ni que hablar que también se precisan temas de distribución, que estamos quizás tenemos el acceso a tocar, pero ya están trabajando en eso. También apoyo también en temas de fortalecimiento institucional, ¿no? Entonces, cómo desde el sector público podemos apoyar instituciones a que mejoren el planeamiento, a que mejoren el uso de datos, a que mejoren hacer datos transparentes y disponibles para todos, para que el mercado, el sector privado pueda tomar buenas decisiones. Es algo que desde el público, que nuevamente la inversión del público es mucho menor que lo que puede aportar el privado, pero sí puede aportar en general el espacio, el ambiente, la regulación y las condiciones necesarias, y eso es lo que nosotros desde nuestro lado podemos aportar. La lista es larguísima, pero para ahí, como los recursos que hacen falta. Sí. Lilio, se habló del sector público, de la banca multilateral. Mi pregunta para vos es: ¿cuál es el aporte del sistema financiero argentino en los mercados de capitales a la transición energética? Antes que nada, gracias, y qué bueno que todos vamos a paneles de energía, es un lindo día de los hombres. Estoy cambiando. Bueno, un poco hablar del sistema financiero. Buenas noticias y malas noticias. Vamos con las buenas primero. La buena es que el sector está completamente líquido. Sí. Durante muchos años hemos tenido una política de tasas negativas, lo que ha hecho, en teoría, teníamos que favorecer a las empresas, pero la verdad que no ha habido demanda de crédito en los últimos años, a pesar de que las tasas muchas veces para las empresas han sido menores que la inflación. Pero, dicho esto, el sistema está muy robusto desde la solidez y con exceso de liquidez. Me encantaría a los bancos poder estar prestando más al sector privado. El problema es que la mala noticia es bastante mala, y es que es extremadamente insignificante. Argentina tenía el tamaño del sistema financiero se mide todos los bancos públicos y privados, cuánto le prestamos a los privados. Hace 25 años ese número era 24, en el 2016 era 14. Me tocó estar haciendo un roadshow para un banco que salió a la bolsa. Esto solo puede mejorar, 14. Hoy estamos en 8. Para que se dé una idea, hoy Perú es 50. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es el emergente? El emergente es, perdón, de esos 8, 5 son bancos privados y 3 sobre el PBI son bancos públicos. O sea, el porcentaje de la participación de la banca pública en Argentina es enorme. Y del total de lo que prestamos, el 55 va a las personas y el 45 va a las empresas. Entonces es muy chiquito y decir, bueno, a ver, ¿cuánto hay disponible para prestar? Recuerden que en un proyecto de energía aproximadamente, en general, el porcentaje de capital es alrededor del 30%, se financia el 70%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos una oportunidad, pero tenemos que ser muy creativos y muy realistas en que no podemos aspirar a proyectos faraónicos y tenemos que tener esa creatividad para ver cómo hacemos llegar ese financiamiento. De vuelta, los bancos multilaterales nos ayudan un montón a los bancos privados a encuadrar, a reducir las previsiones por cada vez que participan. Pero mi mensaje es, podemos prestar, me parece que la Argentina va a tener que recorrer el largo camino de la normalización macroeconómica, porque además de lo regulatorio, suponiendo que lo regulatorio está, sin una macroeconomía ordenada va a ser muy difícil tanto el costo del capital como el costo de los plazos de financiamiento estén a la altura del desafío
del desafío que tenemos en términos de transición energética. En un contexto, como decía Micaela muy bien, donde además estamos compitiendo con otros países. Es decir, lo que el mundo está necesitando de financiamiento es mucho más que el financiamiento disponible. Entonces, no hay magia, los bancos privados lo que hacemos es transformar el ahorro de las personas fundamentalmente en inversión. En la medida que tenemos un esquema donde estamos favoreciendo el gasto, obviamente el nivel de ahorro del argentino promedio es muy, muy bajo. Entonces, de vuelta para cerrar, mucha creatividad y proyectos que estén a nuestro alcance. Como por ejemplo hace Brasil, que está teniendo una expansión de energía fotovoltaica enorme que lo están teniendo las familias y las pequeñas empresas. Siguiendo con el sector financiero, claro, ¿qué están haciendo los bancos desde el punto de vista de compromisos? ¿Qué compromisos están asumiendo para reducir las emisiones tanto propias como de proyectos que están financiando? Gracias, Ricardo. A todos. Bueno, la verdad es que el sistema financiero global, hace varios años, tomó un compromiso muy importante con el cambio climático, que a partir del Acuerdo de París se han desarrollado estas recomendaciones de divulgación que se piden a los bancos que divulguen acerca de cómo es el gobierno, cómo es la estrategia, cómo está compuesta su huella de carbono y cuáles son los objetivos ella no solo operacional, sino de las financiaciones, que es un tremendo compromiso. Así, bueno, los grandes jugadores bancarios de bancos a nivel global llevan varios años avanzando en esto, llevan cuarto informe CSD. Nosotros aquí en Argentina estamos iniciando el camino, todavía el regulador no nos ha puesto algo normativo, pero ya vemos que va a venir con las normas MIF, que son las normas contables, ya hay estándares de divulgación, que a partir del 2025 nos van a pedir a los bancos que informemos sobre nuestra estrategia de cambio climático, o para los bancos que cotizamos afuera, la SEC misma está también por poner regulaciones. Así que en el caso nuestro, por ejemplo, ya hace, bueno, somos carbono neutral en lo que es nuestra operación, y hace 2 años estamos trabajando sobre impuestos financieros. Empezando a pensar en estrategias a nivel sectorial, que eso nos permita sentarnos con nuestros clientes y tener una agenda común para poder ir mitigando las emisiones de óxido de carbono. Gracias. Un segundito, Sí, bueno, claro. por supuesto, la sensación desde el lado de la banca es que nosotros estamos, bueno, como Galicia, como Santander, con lupa buscando préstamos sustentables. Santander tiene el compromiso del año 2030, tiene que tener 20% de su cartera global en préstamos sustentables. Está anotado. Así que claramente tenemos, ¿no? Si lo compartís, un mandato de estar buscando este tipo de préstamos. Todavía los sistemas financieros del mercado de capitales, lo que nos falta y la veo pendiente es cómo hacemos que haya un diferencial de tasa para que esto sea... Hey, Gustavo levantó la mano. No, si quieren, hay para prestar. Y aprovecho, Gustavo, tu mano levantada para preguntarte cómo es el rol de las energías renovables en esta lucha contra el cambio climático y la mitigación de los gases de efecto invernadero en Argentina y en el mundo. ¿Cuál crees que pueda ser el rol? Ya algunas cosas fueron surgiendo a lo largo de esta charla. Y ver más por el hacer esto, pero bueno, vamos por ambos caminos. Digo, Sí, sí, recién decíamos cuánto es renovable o cuánto de las soluciones de energía renovable, cuánto es eficiencia energética. Decíamos mitad y mitad, a través, incluso bueno, 1000 veces con Andrea, el tema de eficiencia energética. Digo, la eficiencia energética es una parte enorme de la solución del problema. Después está la transición energética, también discutíamos qué es transición energética, hacia dónde vamos, qué tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente hoy las energías renovables están cumpliendo un papel muy clave en esta transición hacia energías más limpias. De vuelta, cuando uno empieza a pensar o analizar qué capacidad instalada necesitas en eólico, en solar, de 2 tipos de energía renovable para poder cumplir con ciertos objetivos, te vas a números gigantescos.
Entonces, de vuelta volvemos a cuántos fondos se necesitan para financiar esta transición. Y es un gran tema, muy complejo, y de vuelta, como decía Daniel, no están disponibles todos los fondos que necesitamos. Si vamos un poco a la Argentina, digo, creo que tenés alternativas y ejemplos de financiamiento, que nadie es un ejemplo. De financiamiento, viene trabajando hace muchos años, planificada financieramente, nos venimos financiando con banca de desarrollo desde hace mucho tiempo. Cuando hablamos de banca de desarrollo, el Banco Mundial nos ha garantizado, Banco de Desarrollo de Holanda, de Dinamarca, de Alemania, de Canadá. ¿Por qué nos prestan? ¿Por qué nos financian? Bueno, porque cumplimos estándares. Porque hemos cumplido hasta ahora, tenemos un muy buen track record. No es simple, no es fácil, es un trabajo enorme. Pero igualmente en este contexto tan complejo que tiene la Argentina, Enea este mismo año recibió financiamiento del Banco de Desarrollo de Holanda y del Banco de Desarrollo Sostenible de Canadá. Bueno, en este contexto tan complejo. Y además, bueno, seguimos moviendo mucho el mercado de finanzas sostenibles con bonos verdes. Enea es el principal emisor de bonos verdes de Argentina. En los últimos casi 2 años lanzamos bonos por $700 millones. La mitad de esos bonos el bono corporativo argentino, que comparte opinión, de encontrar la vuelta a poder encontrar financiamiento para poder seguir desarrollando el sector. Obviamente esto es financiamiento, nosotros seguimos encontrando financiamiento, no es fácil, pero es un arduo trabajo. De vuelta, Argentina, incluso en este contexto, puede seguir consiguiendo financiamiento. Después nos vamos a empezar a encontrar con los problemas que planteaban recién, temas de transporte, para seguir desarrollando energías renovables. Con este gobierno empezamos a trabajar en iniciativas, manifestaciones de interés para ir, que la iniciativa privada pueda ser parte de la solución del transporte energético, para que sea más sólido, también para permitir mayor ingreso, por ejemplo, de la energía renovable en sitio. Estamos en ese camino todavía, con mucho apoyo de la banca multilateral. En ese tipo de iniciativas, obviamente uno tiene que buscar garantías suficientes para poder hacer ese tipo de inversiones. Por lo cual, tenemos muchos problemas, realmente. Algo que decían recién, el marco regulatorio, hablando de marcos regulatorios, cuando los marcos regulatorios y discursos, los diputados que ven, hablábamos antes, somos un prepanera. No, pero cuando uno habla de la regulación del CNB con temas de finanzas sostenibles, es buena. ¿Puede ser mejor? Sí. Pero en algún momento alguno dice, che, ¿qué va a pasar? ¿Cómo la CNB va a implementar esto? La CNB lo implementó bastante bien y permitió un desarrollo del mercado de finanzas sostenibles importante. El tema de la ley de energía renovable es otro ejemplo positivo. Pasamos un 2% de penetración en la matriz a casi un 14%. Pocos años. ¿Nos falta? Nos falta. Falta mucho. Pero ya tenés administraciones que vienen sin cambios en las normas, respetando los contratos. Parece que lo que digo es como ciencia ficción en Argentina. Es algo de la realidad, pero está bueno destacarlo. E incluso se fue mejorando. Entonces este gobierno mejoró algunas cosas que la ley venía sin reglamentar. Lo cual digo, cuando las cosas se hacen bien, se ven los resultados. Me parece que por ese lado iría. No sé si contesté la pregunta, si me equivoco de cualquier lado. No, la contestaste muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hablaste 2 temas importantes, uno de instrumentos, mencionaste varios instrumentos o herramientas financieras. Ahí, Virginia, una pregunta que tengo es cómo viene el banco o los bancos de desarrollo en general, en particular el BID, tratando de qué tipo de herramientas están tratando de desarrollar para apoyar la transición energética, qué cosas ves, dónde hay oportunidades desde la banca para fomentar el lado del sector privado que contaba recién Gustavo. Claro. Bueno, importante primero mencionar que ya de por sí los fondos de capital ordinario del banco tienen cada vez más exigencias, tenemos cada vez más presión, cada vez más competencia, obviamente entre los distintos países, nosotros que cada uno tenga lo que se llama
el envelope, que es lo que cada país puede llegar a tener de deuda de la multilateral, es que cada vez tenemos más presión a no hacer los proyectos como se vienen haciendo en los últimos 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, proyectos de energía renovable, proyectos de transmisión, proyectos de acceso, lo que sea, van a tener que incorporar una cantidad de componentes para que realmente pasen el directorio y que los stakeholders aprueben que se están financiando esos proyectos. Entonces, hay que diseñar los proyectos y acompañar, obviamente, a quienes los diseñan, a que piensen en que, obviamente, consideraciones de temas de cambio climático, ni que hablar, que tienen que ser parte de esto, temas de biodiversidad, temas de cuánto empleo va a generar ese proyecto, qué pasa con la parte regulatoria, qué seguridad está, cuál es la sostenibilidad de ese proyecto, ¿no? Cómo se hace una inversión ahora y qué va a pasar con la operación y mantenimiento y qué va a pasar con la expansión o modernización en el largo plazo. Entonces tenemos una cantidad de exigencias ahora para aprobar los proyectos, lo cual nos requiere empezar a trabajar de la mano, siempre lo hicimos, pero ahora con muchos más ingredientes y temas que se suman en la preparación de los proyectos, que tenemos que pensar todos y que es parte de la transición energética, ¿no? La transición energética incorpora toda la parte de infraestructura, pero incorpora toda la parte de, digamos, soft, toda la parte de datos, quién va a procesar sus datos, quién va a capacitar a la gente en las nuevas tecnologías, cómo hacemos un desarrollo regional productivo, cómo derramamos en lo que son los proyectos, todo lo que es la zona regional, esos proyectos avance también y se desarrolle productivamente. Entonces, es una forma que está cambiando cómo son los fondos de capital ordinario. Por otro lado, el BID justamente hace muy poquito aprobó una cosa que se llama BID Clima, que básicamente lo que es destina unos $1.000 millones de capital ordinario a proyectos que combinen temas de biodiversidad y cambio climático, y lo hace por resultados. Entonces, aquellos se van a comprar por proyectos pilotos, proyectos que muestren resultados de que han cumplido con las metas, y muy importante también, que muestren transparencia y tengan récord y contabilicen sus datos climáticos, van a beneficiarse de tener un bono de un 5% sobre el principal del préstamo. Esto es súper importante porque se está premiando los resultados en términos de biodiversidad y cambio climático a aquellos que tomen esa deuda en los proyectos de energía y de cambio climático y demás. Entonces, creo que la banca central va cambiando para acompañar, obviamente, todo lo que se precisa hacer para avanzar en la lucha contra el cambio climático, y por otro lado, instrumentos nuevos que vienen aprobándose y apareciendo para también atender las necesidades que hay de que muchos países que están avanzando y trabajando muy duro en el tema de cambio climático, que también sean premiados y con resultados. Gracias. Y con respecto a eso, Carolina, te pregunto, recién Virginia mencionaba que hay muchas oportunidades, entonces, ¿qué tipo de oportunidades ves vos desde el punto de vista de la agenda común de la banca con empresas del sector energético para avanzar en mitigación y adaptación? Recién Virginia mencionaba biodiversidad, ¿no? Entonces, pensar en términos no solo de mitigación, que en los últimos años en términos de construcción de la agenda climática estuvo muy sesgada a la mitigación. ¿Qué oportunidades hay tanto de mitigación como de adaptación? Pueden decir que es una agenda común. A nivel de país, Argentina queriendo alcanzar el objetivo que se planteó para 2030, como los bancos queriendo alcanzar nuestros propios objetivos. Y las empresas hay que trabajar en conjunto. Y la verdad es que lo que nosotros vemos, empezamos a tratarlo con nuestros principales jugadores del sector. La buena noticia es que muchos de esos ya lo tienen en Argentina. Ya tienen medidas sus emisiones, ya tienen sus propios objetivos de mitigación, de adaptación, tienen un pipeline de proyectos pensados para la compañía. Yo creo que el camino ya está un poco andado. Si bien tal vez en el contexto actual el lending es muy difícil, pero hubo tal vez otras oportunidades de mercado de capital, de garantía, tal vez en otro contexto, donde baja el riesgo país, ¿verdad? Van a haber más mejores oportunidades, va a haber fondos multilaterales que nosotros podamos canalizar. Tal vez, también hay una cuestión ahí, ¿no? No solo lo que tenga que ver con eficiencia energética, lo que tenga que ver con la transición. En el caso, es importante
tenemos eso presente, todo lo que es la clasificación y el especial que nosotros hicimos con Vaca Muerta, nosotros al menos lo tenemos muy claro que esto tiene que formar parte. Y recién mencionaba, eso es cierto, el cambio climático es una partecita. Después vienen un montón de otras cuestiones que mencionaba recién, que tienen que ver con biodiversidad, todo lo que tiene que ver con ESG, que tiene que estar presente en el momento inicial de la elaboración del proyecto, porque después, a la hora de categorizar esa cartera y ser más elegible frente a fondos externos que los hay, bueno, va a ser muy importante trabajar para eso. Gracias. Hasta ahora estuvimos hablando mucho de oportunidades de espacio para crecer. Se mencionaron algunas barreras o desafíos desde el punto de vista de la coyuntura de Argentina, pero entiendo que desde cada una de sus roles debe haber también barreras y desafíos para poder incorporar el tema en la agenda o fomentar medidas, la adopción de medidas de instrumentos financieros o de medidas que vayan en línea. Lucía, vos que desde el punto de vista del Banco Mundial, ¿dónde crees que están las principales barreras para poder seguir apoyando esta transición? Bueno, a ver, nosotros trabajamos con los países y tratamos de ver justamente cómo podemos de alguna manera ir derribando esas barreras o ayudando a nivelar la balanza, digamos. No siempre es fácil y todos los países que trabajan con multilaterales tienen muchísimos desafíos en muchísimas áreas, si no estarían trabajando con nosotros, estarían trabajando sola con la banca comercial. Entonces también es importante darse cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, y la discusión muchas veces pasa por este lado, y estos ingredientes que mencionaba Virginia también entran en esa discusión a veces, y creo que el desafío es encontrar ese punto medio, en mantener la mirada de mediano y largo plazo, entender que los desafíos del cambio climático afectan a todos, pero no por eso olvidarse que hay problemas en educación, en salud y en un montón de otras áreas, y que los países tienen que cubrir todas esas demandas, ¿no? Porque la población tiene distintas demandas, y que a lo mejor los actores somos los mismos y también nos conocemos todos, ¿no? Entonces también creo que esas son a veces las barreras, ¿no? Y todas las cosas que nosotros a veces desde digamos, parece que están sumando y que son esta mirada más amplia y que a la larga levantan el estándar, estamos convencidos de eso. También tenemos muchas discusiones por estos ingredientes, ¿no? Y comemos un montón de críticas por estos ingredientes, porque ustedes saben con esto, ¿qué más que abanique? Bueno, entonces, convengamos que todo esto también es parte de la discusión. Entonces, creo que la barrera es un poco entender que todos estos temas están en la agenda, pero no por eso desconocemos toda la otra realidad y todos los otros desafíos que existen, y sabemos que la nota que se pone acá no se pone allá, porque es finita como en cualquier circunstancia. Entonces, creo que si todos los actores entendemos esa realidad y vemos, bueno, cómo podemos aportar, también un aporte a deshacer la cuenta, ¿no? Porque también, y ahí un poco, creo que también la comunidad internacional tiene que darse cuenta de eso. A veces hace falta acompañar también con la cuenta, porque por suerte la cuenta está dando mucho mejor, incluso infinitamente mejor, ¿no? Pero a veces nos quedamos retóricamente con un discurso que no le incorpora, porque tiene otros valores. Pero creo que es importante también que hagamos la cuenta y que veamos que estamos hablando de cosas que ahora están totalmente competitivas, ¿no? Entonces, este es un ejercicio para nosotros, para darnos cuenta que, bueno, el mundo cambia, pero las necesidades siguen siendo muchas y los recursos siguen siendo pocos y hay que distribuirlos en esto o en alguna otra cosa. Entonces, aportar, además de toda esta otra visión, hacer la cuenta que incluya todas las dimensiones y todos los plazos que son necesarios incluir dentro de las actividades de la escuela. Y por otro lado también darnos cuenta que toda esta mirada que incorpora otros instrumentos va a tener un impacto más allá del corto plazo, ¿no? Porque hace 20 años, digamos, nadie discute de que hay que hacer una evaluación ambiental de un proyecto. Eso fue totalmente incorporada, pero hace 30 años no era así, ¿no es cierto? Y hace 20 tampoco. Y bueno, y estas cosas de alguna manera los nucleares las fueron empujando y se comieron sus batallas hace 20 años. Ahora eso ya está incorporado. Pero bueno, vamos empujando por otras cuestiones que van a tener también
su costo y tienen su esfuerzo, y creo que todos empujamos por eso. Tenemos que asumir que a lo mejor no es para un beneficio de ahora, sino para cuando se termine de asimilar. Entonces esas son un poco las cuestiones que creo que son barreras que enfrentamos nosotros, que enfrentan los países que las tienen más difícil, que tienen que decidir cómo asignan, y bueno, un poco trabajar todos en conjunto, entendiendo su mirada, pero siendo empático con todas las, incorporando las demás necesidades y las demás perspectivas que todos tenemos. Usted habló de la restricción que tenemos desde el punto de vista financiamiento. ¿Qué es lo que crees puede motivar el aumento de la cantidad de capital y financiamiento disponible para estar acorde o un poquito mejor en términos de las necesidades que tiene el país para avanzar en la transición energética? Estamos pidiendo la respuesta, porque lejos es la estabilidad macroeconómica. No es otro camino que nos lleve más lejos que la estabilidad macroeconómica. Entonces, yo le pregunto acá, ¿cuántos de ustedes ahorran algún instrumento a 5 años, plazo lógico en 10 años? Entonces, desarrollar mercados de capitales que permitan, sobre mucho de tasa, permitan poder prestar más largo de lo que estamos prestando, a veces es lo más importante de todo. Si podemos solamente llevarnos que el link entre estabilidad macroeconómica es lo que más ayuda a la transición energética, yo tengo particularmente esa convicción. Una de la alegría de que yo estoy viendo la demanda, o sea, a gente empresas que a lo mejor por idiosincrasia no pensaban en esto, están hoy con un montón de... Sin nombrarlo voy a dar 2 casos. Una cooperativa agraria, ¿no? Imagínate en el interior, gente muy tradicional, mayor. Pienso hablar de esto cuando voy a visitar. Me dice, no, mira, la verdad que nosotros no le damos bola, pero resulta que uno de los miembros de la comisión directiva se retira, deja al hijo ingeniero agrónomo a 30 años, y ahora está volviendo loco y queremos hacer proyectos. Caso número 1. Caso número 2, autopartista. Le hablo de hacer proyectos de este tipo, sí, la verdad, porque Toyota me está pidiendo, lo tengo que hacer. Entonces se nos empieza a meter por todos lados. Y de vuelta, en estos 2 casos que mencioné, son parques fotovoltaicos de relativo tamaño para esto haber financiamiento. Entonces, la verdad que lo primero es, pues nada, generar fundamentalmente un mercado de capitales un poco más sólido, que empieza a tener instrumentos de ahorro un poco más claro. Parece que lo financiero es más importante para Gustavo, Enería habla del contexto complejo. ¿Cómo Enería ha logrado financiar sus inversiones? ¿Cómo crees que ha impactado la ESG en términos de financiamiento, calificación de riesgos? Enería es una empresa que viene creciendo, con lo cual... Sí. O sea, muchísimo ha afectado a la agenda de o ha impactado a la gente que decía en la agenda de la compañía financiera, pero la gestión sustentable de la empresa. Yo estoy hace 4 años en ingeniería, hace poco tiempo, tuve mucho tiempo en la industria automotriz, y la verdad es que lo que más me sorprendió fue en estos últimos, y no te diría 4 años, en estos últimos 3 años, 2 años y medio, 3 años, el impacto de esta agenda en la actividad de la compañía. De vuelta, es una empresa que tiene una relación muy directa con el mundo externo, con inversores del exterior, con bancos de desarrollo, con banca privada, fondos de inversión, etcétera, calificadoras de riesgo, que nos empezaron a medir un montón de otros aspectos que antes no nos medían, no nos preguntaban. Sí, la vara está cada vez más alta, empezamos a meter cada vez más cosas en ese análisis de riesgo de una compañía. Obviamente, siempre el código postal a veces no ayuda, en Argentina complica, pero de vuelta, uno puede aislarse de cierta manera. La agenda ESG empieza a incorporar aspectos que hace 2 años no teníamos en cuenta, hace 1 año tampoco. No es que no lo teníamos en cuenta, pero no lo veíamos como un incentivo para un mejor financiamiento o acceder a un mejor financiamiento o a un financiamiento que antes no pudiéramos haber accedido. Entonces empieza a aparecer el tema de cadena de valor, el tema de derechos humanos, obviamente el tema de género y diversidad, cambio climático.
Cuando yo entré a Geneia, cuando hablábamos de cambio climático, decía, bueno, claro, la oportunidad de Geneia para crecer. Pero cuando lo empezás a analizar realmente es un riesgo que vos tenés que medir también para la explotación de energía renovable. Digo, vamos a mantener la cantidad de días de sol, Mendoza, en San Juan o en el norte, que tenemos sol, o es probable que cambie. Eso lo tenés en cuenta, ese riesgo lo asumís. Van a cambiar los vientos en la Patagonia, donde tenés instalados los parques o los vas a instalar. Pero bueno, digo, esa agenda que también hoy tiene las calificadoras de riesgo, yo creo que se los conté a ustedes, pero hicimos un trabajo muy fuerte entre el área de finanzas y entre el área de sustentabilidad de la compañía, haciendo un mapeo de todos los aspectos de la agenda de ESG que implican las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's, todas, y empezando a identificar dónde estamos parados en cada uno de esos sistemas y tomando planes de acción en cada uno. Y eso en los últimos 2 años mejoró la calificación de riesgo de muchas de las calificadoras de Geneia, sin hablar de aspectos financieros específicos, ¿no? Hablando de tomamos esta agenda, reportamos esto, no reportamos, transparencia, el reporting hoy es clave. Siempre me gusta dar este ejemplo, hablando de la banca de desarrollo y la agenda ESG. Este año recibimos un préstamo de la banca del Banco de Desarrollo Sostenible de Canadá, es un banco relativamente nuevo, de 2018. Está en una alianza de bancos de G7 que promueven la agenda de género y diversidad. Y nos plantearon, nos encanta la compañía, son verdes, divinos, pero cuéntenos cómo están en temas de género y diversidad, de políticas, procesos, números, etc. Porque si no pasan ese estándar, nosotros no lo prestamos directamente. O sea, es un pasa no pasa. Y donde estábamos, nos sentamos con ellos, definimos una hoja de ruta, a 1 año, a 3 y a 5, para llegar a los estándares que ellos necesitan que cumplamos. Esto implicó un trabajo conjunto de toda la compañía, implicó cambio de políticas dentro de la empresa, procesos, cómo contratábamos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenés a mí me encanta hablar como ejemplo. La agenda de ESG, a través de un banco de desarrollo, promueve un cambio en una compañía, un cambio positivo, impacto positivo, que le termina resultando financieramente positivo a la empresa. Entonces, para mí es un círculo hiper virtuoso. Es complejo de cumplir en un montón de casos, sí. Pero digo, la zanahoria está ahí. Entonces, me parece que es un aspecto importantísimo para que este cambio siga siendo virtuoso y se dé cada vez más. Muchas gracias. Creo que el elemento clave de hoy es: hay oportunidades, hay que saber aprovecharlas, es algo fácil. Creo que cada uno de los actores hay un rol distinto para cumplir y acá estamos trabajando para eso. No sé si alguien tiene algún... Decíamos algo, no solo saber. ¿Qué es importante? Difundir. Todo lo que hacemos nosotros en cada una de nuestras compañías, de nuestros lugares, es difundir lo que hacemos. Y también alentar a todos, empresas más chicas, pequeñas, lo que decías vos, digo, contarles que es posible, que hay oportunidades y que hay maneras de acceder. Eso es clave. Yo iba a decir eso, si en Argentina hay un Geneia, pero Argentina tiene potencial para 20. El problema que tiene Argentina es que no tiene 20 Geneias, tiene 1. Entonces, la verdad que nos quedamos, sentimos la responsabilidad de que cada uno desde su lugar pueda hacer que podamos lograr este potencial, porque a mí me ha tocado en una época funcionario, hacer funcionario público, cuando uno va al exterior y explica los recursos que tiene Argentina, te da vergüenza de cómo la realidad, de ¿por qué no los explotan? Por nosotros. Pero bueno, la verdad que creo que formando parte de este concepto internacional, tenemos también la oportunidad de exigencia de hacer las cosas bien. Yo recién mencioné que teníamos mucha presión para encontrar proyectos verdes, pero la presión para que no haya greenwashing, para que un proyecto sea realmente verde, es muy superior. Porque el riesgo reputacional que tiene un banco que cotizamos en bolsa, todo es enorme. Así que como argentinos vamos a tener que hacer las cosas bien, sí o sí. Bueno, eso ayuda mucho a lo que mencionaba Carolina de divulgación y mismo del reporte de contaba Gustavo, ¿no? Sumando a eso, también otra recomendación tal vez. No creen que por todo nosotros hablamos. Es que tenés que tener metas sobre toda tu cartera, pero relevantes.
te vas capacitando en cómo medir tu cartera, en cómo ponerte objetivos. Y así pasan 4 años y abarcaste la mejor persona. Tal vez otro desafío que lo que decíamos antes. Tal vez los grandes jugadores sí ya tienen que empezar a las penas. Pero los medianos, las pymes, empiezan a ser más viejos. Y de repente, cuando los dos bancos, un ejemplo del sector agropecuario, que estamos ofreciendo una herramienta para medir su huella, se viene pues siempre digo, ¿para qué querés saber tu huella? Bueno, hay que avanzar en esas etapas, hay que dar confianza, hay que dar transparencia y empezar de a poco. En 2050 tenemos Santander, por ejemplo, tiene que tener huella neutra de todos sus clientes. Bueno, tenemos que medirla sí o sí y expresar. Virginia, Sí, tenías no, un yo comentario. te quería hacer un como comentario, aviso publicitario. Como estamos hablando, ¿no?, de financiamiento, transición energética, invitarlos a todos. A ver, desde el banco apoyamos a que Argentina saque su primer plan de transición, el cual creo que debe ser no solamente sociabilizado, tiene que tener inputs y tiene que ser revisado. Entonces, ojalá que eso ocurra en el corto plazo. Tiene que tener la opinión y técnica y las sugerencias para mejorarlo del sector privado, muy importante, y de la academia, de las cámaras, de las ONGs. Entonces, invitarlos a eso cuando ocurra. Lo mismo con el borrador de ley de eficiencia energética, lo que entró al Congreso, también nosotros queremos apoyar con eso y a que se discuta, se mejore. Lo mismo con la de hidrógeno, lo mismo con el estrategia de hidrógeno. Entonces, estos temas que son parte de la transición energética se merecen una discusión y una contribución de todos los sectores. Me parece que es importante para que Argentina pueda avanzar en su transición energética, que tenga buenas leyes que permitan realmente al sector privado poder avanzar. Sí, Alicia, ¿algún comentario más? Sí, no, solamente me quedé con lo que decía del greenwashing, y también el tema de medición del porcentaje sustentable. Ahí también creo que es un aporte que tiene que ver con la comunicación, si ponemos de acuerdo con los términos, ¿no? Y a veces a todos nos queda cómodo estas palabras que dicen todo y no dicen demasiado, pero creo que es importante que los que estamos acá y los que estamos convencidos que esa es la dirección, que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de esto y lo llevemos de la misma manera, ¿no? Creo que ese también es un aporte comunicacional semántico, pero también evita que cualquier cosa, que todo se mezcle y que todo entre en la misma manera. A veces también estas cuestiones de medir juegan a favor y juegan en contra porque uno tiene que cumplir con esos targets y no tenía que entender demasiado bien. Bueno, ok, tengo tanto porcentaje de sustentable, pero ¿cómo lo mido? Bueno, hay cuestiones, todos nos pasan, todos estamos exactamente lo mismo con otros targets, que tenemos que cumplir también con eso para cada uno de los proyectos en cualquier sector. Pero creo que desde la cuestión más local y lo que estamos digamos, moviendo la agenda en esa dirección, asegurarnos que todos estamos las palabras y estamos haciendo lo mismo es importante y que le damos un contenido de cierta validez. Bueno, yo me llevo de acá un elemento importante, creo, en la comunicación y juntar a las partes, ¿no? Dando oferta, sector financiero, sector privado, banca pública, banca de desarrollo. Así que muchísimas gracias por esta invitación a poder compartir desde el rol de cada uno nuestra visión y seguir juntando, uniendo las partes en esta transición energética y los desafíos que tenemos por delante. Pedimos que a los integrantes del último panel que se queden para compartir el cierre.